Bien amigos, ahora tenemos información en vivo desde Palacio de Gobierno. Nuestro compañero Dean Cárdenas con todos los detalles. Buenas tardes, Dean, te escuchamos. ¿Cómo está, Jennifer? Muy buenas tardes. Es una reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que se realiza en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno y que es presidida por el jefe del Estado, Martín Vizcarra. Está presente el presidente del Poder Judicial, Dobelí Rodríguez, el presidente del Congreso también, Luis Galarreta, y quien está tomando en estos momentos la palabra, explicando aspectos importantes que van a ser, digamos, de gran expectativa en cuanto a la lucha contra la corrupción. Es el presidente del gabinete, el señor César Villanueva. Escuchemos. Contra esta lacra, que no nos puede vencer. El Perú es un país tan potente que no merece esta situación. Y a esta acción de este plan, sacado también de la propuesta de nuestro presidente en su presentación en el Congreso, se suma lo que se acordó en la Cumbre de las Américas, en la cual el Perú ha compartido y vamos a cumplir. Nosotros ya hemos compartido, ahora nos toca cumplir como le toca a cada uno de los estados. Y por eso yo confío en la presidencia del Consejo del Congreso para que pueda haber sobre este punto, que no tengo ninguna duda, va a ser una agenda política común entre el Congreso y el Ejecutivo para juntos seguir. Jennifer, amigos televidentes, de la presencia de representantes del gremio empresarial. Gracias, doctor Roque Benavides, César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también personalidades concernientes al mundo de la intelectualidad y también del gremio académico. Vamos a escuchar entonces lo que va a presentar el presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre esta reunión y las conclusiones que se están dando a partir de esta cita. Distinguidos miembros que nos acompañan hoy en esta mesa. Esta es la reunión número 31 de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Comisión que viene trabajando desde el año 2010, según tengo entendido, en función de la documentación que vemos, pero que llega ahora ya entregando productos, ¿no? Entregando herramientas para poderlas usar en este gran objetivo que nos hemos puesto. Como bien lo ha dicho el Premier, el 23 de marzo que juramenté el cargo de Presidente de la República, puse especial énfasis en la lucha anticorrupción, como un lineamiento, un pilar fundamental en el gobierno en esta etapa que estamos trabajando. Y coyunturalmente encontramos ya en proceso una cumbre americana que tenía como tema de la cumbre gobernabilidad democrática frente a la corrupción. O sea, una coincidencia propicia para dar el énfasis necesario al tema principal del gobierno. Hemos tenido una participación masiva en esta cumbre. Son de 34 países que fueron invitados, que integran las tres Américas, 33 participaron de manera muy activa. Y después de varias cumbres que habían concluido sin un documento de compromiso, como en la anterior en Panamá o la anterior en Colombia, en esta cumbre finalmente el día sábado suscribimos todos los representantes de los gobiernos de los países que asistimos un documento con 57 compromisos dirigidos específicamente para ver el tema de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción. Y cuando, a propósito de una de las reuniones de la cumbre,
nos encontramos con el doctor Duberlí Rodríguez y hacía referencia a esta reunión en la cual participaba, obviamente, el representante del Ejecutivo, el primer ministro, pero me hace la invitación para que yo también participe. El día viernes que estuvimos en una reunión con el doctor Duberlí, inmediatamente acepté, porque uno tiene que ser coherente con lo que predica. O sea, no podía dejar estar en esta reunión si la prioridad del gobierno es la lucha contra la corrupción. Los funcionarios prepararon una estructura de esta reunión donde me dice: presidente, usted va a ir a la reunión, va a estar al lado del presidente del Poder Judicial, da unas palabritas y se puede retirar para que comience la reunión. Digo, pero si yo quiero estar en la reunión, o sea, ¿por qué me sacan de la reunión? Yo quiero ver y escuchar precisamente la justificación y el sustento de lo que se está elaborando, ¿no? O sea, ¿qué cosa puede haber más importante ahora para el gobierno que tener estas herramientas para luchar contra la corrupción? Cualquier otra actividad que tengo que son importantes, como por ejemplo la reunión que estamos sosteniendo en este momento con los gobernadores regionales, puede esperar un momento, pero para estar nosotros aquí directamente participando de esta reunión. Entonces, y aquí estamos. Y por eso, de la cumbre de las Américas, donde está el Perú con su proyección hacia el extranjero, que terminó el día sábado, hoy día empezamos con el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y han venido todos los gobernadores regionales del país a iniciar nuevamente la misma reunión, ya no con un nombre como cumbre, pero hace las veces, pero hacia el interior del país, o sea, reuniéndonos los gobernadores con los ministros del Poder Ejecutivo, y también hemos tratado el tema anticorrupción. Hemos dicho que vamos a agilizar la inversión pública que tanto demandan los ciudadanos, pero de la mano con la supervisión y fiscalización necesaria para que se gaste, pero se gaste bien, que es lo que se quiere, que se invierta de manera adecuada. Y ahora estamos recibiendo este trabajo que ustedes han realizado como integrantes de este consejo, esta comisión de alto nivel anticorrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y que justo, precisamente, tiene el periodo del gobierno que nos toca desempeñar, 2018 al 2021. O sea, nos marca la hoja de ruta para trabajar a favor de la gobernabilidad y de la lucha contra la corrupción. Por eso inmediatamente lo acogemos, inmediatamente lo voy a pasar a la presidencia del Consejo de Ministros para que lo incorpore en la próxima reunión de Consejo de Ministros para discutirlo, evaluarlo y aprobarlo. Es fundamental tener este documento. También tenemos que esta comisión de alto nivel, tal como se ha manifestado, ver cómo puede tener una participación más orgánica dentro de la estructura del Estado a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y pueda tener un rol de interacción con todos los niveles de gobierno, que es finalmente los que tienen que respetar lo que acá está establecido. Vamos a verlo. Y a mí me satisface de que este es un documento que es enriquecido por las diferentes instituciones. Viendo yo el documento, es sobre el Plan Nacional, tiene aportes que han sido incorporados, entregados por el Poder Judicial, por la Presidencia del Consejo de Ministros, por el Ministerio de Justicia, por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por la Contraloría General de la República, por la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, por el Organismo Supervisor y Contratación del Estado, sobre Proética, Confiep, los empresarios, la Iglesia Católica ha dado sus aportes para que se incorpore en este Plan Nacional de Integridad, el Concilio Nacional Evangélico, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Universidades
Entonces, este documento realmente recoge aportes de diferentes perspectivas para precisamente enriquecerlo. Entonces, tenemos aquí ya un plan donde hay medidas específicas cómo trabajar y como lo ha dicho la coordinadora general de la comisión, Susana Silva, ha explicado claramente cuál es la estructura que tiene este plan y cómo sí va a ser una herramienta que vamos a implementarla y va a ayudar. En consecuencia, yo sigo viendo dos tipos de opiniones, ¿no? En los analistas, en los medios de comunicación, ¿no? Algunos que dicen que bien que se haya tomado la lucha anticorrupción como una prioridad, pero también veo algunas opiniones de escepticismo, ¿no? Que dicen, no se va a lograr nada, no, eso es solamente retórica, ese es discurso. Yo quiero que nos den el tiempo necesario y suficiente para ver cómo bajamos de la teoría a la práctica, o sea, del discurso a procedimientos específicos para implementarlo. Y tenemos que hacerlo porque estamos absolutamente convencidos que no vamos a poder lograr el desarrollo que estamos buscando si no combatimos frontalmente la corrupción. O sea, son mutuamente excluyentes. No puede haber desarrollo con corrupción. O sea, uno de los dos tiene que eliminarse. Y tenemos que escoger entre todos eliminar. Seguramente eliminar 100% va a ser imposible, pero trabajemos para ello. Pero enfrentarlo frontalmente. Y eso es una tarea que nosotros estamos dispuestos a liderar, pero también estamos seguros que lo vamos a lograr en la medida que contemos con el apoyo de ustedes, ¿no? Solos no lo vamos a poder hacer si no tenemos el apoyo de las diferentes instancias del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, si no tenemos del empresariado, de la sociedad civil y, por último, quien tiene que ser el batallón que trabaje y que nos ayude en esta guerra contra la corrupción es la población. O sea, necesitamos una sociedad realmente conscientes que la corrupción es la que afecta a todos y que todos debemos combatirla. Yo creo que esta demostración, estamos aquí presentes, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, los empresarios, los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, la Iglesia, los medios de comunicación. O sea, todos estamos de acuerdo. O sea, trabajemos juntos para realmente lograr revertir esta situación que tanto daño nos ha hecho. Vamos a trabajarlo y eso ha recibido esa indicación el presidente del Consejo de Ministros con todo su equipo, el gabinete ministerial. Esta es prioridad de gobierno y tengan la seguridad, señores miembros de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, que vamos a trabajar intensamente para lograr los objetivos. Muchas gracias. Dentro de lo que ha señalado el presidente Martín Vizcarra Cornejo está este aspecto último, en el que se refiere que la población debe ser el batallón en la lucha contra la corrupción. Y otro aspecto es el que ha señalado que no se va a lograr nada si no se derrota este flagelo para lo cual ha pedido tiempo. Presidente. A continuación se realizará una breve rueda de preguntas conforme al orden preestablecido. El turno es para el señor Anthony Requena, de Radio Nacional. Hombres y mujeres de prensa acreditados aquí en Palacio de Gobierno. Se inicia entonces la rueda de preguntas de los periodistas concernientes a esta reunión y a otros temas quizá de coyuntura. Desarrollando por parte del presidente del Poder Judicial, Duerly Rodríguez, la consulta era sobre las medidas concretas que se va a desarrollar en este Plan Nacional contra la Corrupción, ello frente pues a lo que las obras ante el niño costero, cuáles van a ser las medidas concretas y también respecto de lo que son las elecciones que se van a dar en octubre, 6 medidas concretas en este Plan Nacional Anticorrupción que presenta la CAN al presidente del Poder Judicial. Efectivamente, señor periodista, en el plan hay medidas específicas. Por ejemplo, identificar los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo está
por ejemplo, el tema en que cada municipalidad tiene un cuadro de funcionarios que son de confianza, por ejemplo, del alcalde. Hay el jefe de logística, de asesoría legal, de planeamiento, etcétera. Entonces, aquí va a funcionar el tema de la meritocracia, la recomendación a que los alcaldes, los gobernadores regionales, a la hora que escojan o seleccionen a sus llamados funcionarios de confianza, lo hagan sobre la base de los méritos, de la calidad, de la idoneidad profesional y no en base al amiguismo o, digamos, a las cuotas políticas que en algún momento pudieran plantearse. Entonces, cosas como esas. También, por ejemplo, es un factor de riesgo el tema de identificar dónde hay más ingresos económicos en los gobiernos locales o en los gobiernos regionales, para que me comprendan. Trasladémonos al distrito de San Marcos en Ancash. Es un distrito, por decirlo, muy rico. ¿Por qué? Porque percibe altos ingresos por el canon minero de Antamina. Y si nos vamos al Cusco, al Valle de Charate o otras poblaciones que reciben altos ingresos, por ejemplo, por el gas. Entonces tenemos que identificar sobre todo los factores de riesgo para que la Contraloría, donde don Nelson Schack ha implementado lo que se llama el control concurrente y donde desde la sociedad civil podamos implementar las veedurías ciudadanas, por ejemplo en Piura, las universidades con los alumnos, porque no vamos a incorporar a más trabajadores con sueldo, no, de manera así prácticamente desinteresada, ellos van a hacer veeduría ciudadana. Entonces eso se llama voluntariado, trabajo voluntario de fiscalización y de participación de la sociedad civil. Varios temas, señor periodista, están contenidos en este plan, el tema de la declaración jurada de intereses, el tema de las reformas legislativas como por ejemplo introducir normas en la ley electoral o en el propio Código Penal, es un tema ya que se debatirá en su momento por el tema del financiamiento ilegal de los partidos. Todo eso está contemplado en este plan que, como lo ha dicho el señor Presidente de la República, abarca un corto periodo de 3 años entre el año 2018 y el 2021 para el bicentenario, pero ya vamos a tener un instrumento, una herramienta en base a la cual trabajar. Y también estamos reactivando, ya hemos reactivado la mayor parte de comisiones regionales anticorrupción y por eso es que en algún momento de repente sea necesario un GORE anticorrupción, así como el GORE que están realizando hoy día el señor presidente con los gobernadores regionales para ver el tema de la reconstrucción del Niño Costero y los otros temas que son propios, digamos, de los gobiernos regionales y el gobierno central. Pero también tiene que haber reuniones regionales o locales donde el tema central o de la agenda sea el tema anticorrupción. El turno para la periodista Liliana Rojas, de La República. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era, creo que todo plan siempre tiene lo que se llaman las metas, los objetivos y un plazo determinado. Y la preocupación era porque la etapa de reconstrucción tiene que ser sí o sí, sobre todo en el norte, donde hay proyectos, obras que tienen que ejecutarse antes de que venga el periodo de las lluvias. Yo quisiera saber si para eso se va a acelerar los plazos y qué participación van a tener los gobernadores regionales en estas obras. Y si me podía confirmar, ¿son 3 años para poder ejecutar todo el plan o son 3 años para concretar una parte nada más del plan? A ver, si me permiten, yo no voy a contestar de manera directa porque no está dentro de mis atribuciones lo que usted ha preguntado. Yo voy a ceder solo la palabra, creo que al señor presidente del Consejo de Ministros, que está trabajando directamente este tema. Señor Villanueva. Gracias. A ver, con la misma velocidad que nuestro presidente ha manifestado el interés de aprobar en el próximo Consejo de Ministros este decreto supremo, nosotros desde las 7 de la mañana estamos trabajando con los 25 gobiernos regionales, 19 ministros, incluido el presidente de la República, en esta ronda. Hemos dejado un rato porque los equipos regionales siguen trabajando, pero a estas alturas, a estas horas, ya hemos aprobado cerca de 102 proyectos por un monto de 1.340 millones de soles. Esa velocidad implica que nosotros no es que vamos a hacer una carrera loca.
necesita velocidad la zona, especialmente el área de la reconstrucción con cambios, necesita velocidad, eficiencia y transparencia. Para eso hemos invitado esta mañana a nuestro Contralor de la República para que él pudiese dar algunas orientaciones a los gobiernos regionales, independiente de la tarea que con el control concurrente está haciendo en determinados proyectos y zonas. Y vamos a articular un sistema muy coordinado de los controles que tenemos que hacer en este proceso. Por eso es que necesitábamos convenir con los gobiernos regionales, que acá está el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Lucho Valdés, en representación de todos los gobiernos regionales, este compromiso. Vamos a trabajar, no podemos parar. Nosotros como presidente hemos asumido la responsabilidad de tener una nave que hemos agarrado en plena marcha. Y no nos podemos dar el lujo de detenerla para recién empezar. Sobre el camino es que tenemos que volver a darle una velocidad, pero en el marco estricto de la transparencia y la concurrencia de todos los órganos pertinentes en esta tarea. El turno es para Rocío La Rosa, del Comercio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Presidente Vizcarra, hace más de un año exactamente en esta sala se nos convocó a la prensa para presentarnos las 100 recomendaciones de la Comisión de Integridad Presidencial. El día de hoy nos presentan este plan y estamos seguros de que voluntad no falta. Pero mi pregunta concreta era, presidente, sobre algunas de las recomendaciones que precisamente estaban en ese plan y que diversos analistas han señalado que son prioritarias. Usted el día de hoy, presidente, nos puede anunciar si es que le va a dar autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia, que es una aclamación que ha venido de diversos sectores, porque precisamente carece de eso, de autonomía, ya que está adscrita al Ministerio de Justicia. Eso como punto uno. Y la segunda es la declaración de intereses, que en el gobierno del señor Kuczynski, si bien es cierto, se le dio el apoyo, esta sigue siendo voluntaria. ¿Su gobierno, usted, va a presentar alguna iniciativa legislativa para que la declaración de intereses en la función pública sea obligatoria? Esa es mi segunda pregunta. Y para el primer ministro también quería alcanzarle una interrogante. Anoche hemos visto en un programa periodístico una denuncia acerca de un alquiler de un lujoso inmueble para que funcione ahí las oficinas de la OCE. 15 millones de soles para 3 años, teniendo en cuenta que la austeridad, según ha dicho el presidente, va a ser característica de su gobierno. ¿Este alquiler va a seguir en pie? Gracias. Las recomendaciones de la Comisión de Integridad precisamente están recogidas en este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, pero ya están sistematizadas para que sean aplicadas administrativamente en todos los actos y procedimientos del Estado. En consecuencia, a través de este plan, que el día de hoy nosotros como Poder Ejecutivo lo recibimos de parte de la Comisión de Alto Nivel y a la vez con la recomendación también que hemos recibido para integrar dentro de la organización de la PCM a la Comisión. Entonces ya tenemos a la institución y tenemos el plan. Entonces lo que tenemos que ahora es aplicarlo. En consecuencia, esas recomendaciones que podían ser muy buenos deseos, pero que no había el mecanismo administrativo de aplicarlo, ahora ya se lo ha hecho. Ya tenemos el mecanismo administrativo para aplicarlo y así va a ser. Continúa. Sí, no, perdón. Sobre el tema, la declaración de interés, todos los ministros, los funcionarios, sin que esté establecido que es una obligación, lo hacemos. Pero efectivamente, estamos coordinando aquí con la presidencia del Consejo de Ministros para proponer una norma para que sea de carácter obligatorio. Si decimos que la confianza de la población en las autoridades tiene que ser recuperada, tenemos que dar muestras concretas
para recuperar esa confianza. Y creo que por donde debemos empezar es porque todos los que trabajemos para el Estado tengamos a disposición de todos precisamente esta declaración de intereses. Sobre el tema del alquiler de los 15 millones, concretamente de la OCE, pero que además no era solamente la OCE, sino habían otras organizaciones del sector público allí, hemos inmediatamente ordenado una investigación porque ha sido un tipo de contrato que hay que revisar, para darle una palabra generosa rápidamente, por las ventajas que tenía en los pagos adelantados, y que eso obviamente no va con este momento donde nosotros estamos empezando a dar el ejemplo de austeridad. O sea, no vamos a hacer una austeridad que paralice la administración, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, nuestro ministro de Economía está viajando ahora en clase económica, ya no en las clases business que había antes, para darles un ejemplo de cómo el ministro va a llegar exactamente igual a la misma hora que llega. Lo que va a ir es un poquito más atrás nada más. Pero ese costo, miren, ese costo de cientos de pasajes en el gobierno implica un montón de dinero. Y entonces ha señalado nuestro ministro de Economía que vamos a hacer esos recortes a gastos improductivos, de tal manera de que la maquinaria va a seguir trabajando, pero esa parte de costos improductivos vamos a recogerlos en los mismos sectores, no les vamos a recortar, pero que los sectores lo pasen a inversión, no a gastos corrientes. El señor Dean Cárdenas, de TV Perú, puede formular su pregunta. Buenas tardes. Para el presidente del Poder Judicial, con respecto al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, puntual, ¿en qué se va a diferenciar de otros documentos similares que planteaban precisamente la lucha contra este flagelo? Y para el presidente Martín Vizcarra, ¿qué espera del Congreso cuando el gabinete se presente este 2 de mayo para el voto de confianza? Gracias. Bien, creo que el turno me corresponde a mí primero. La pregunta es un poco pesimista. ¿Cuál sería la diferencia entre este plan y los anteriores planes? Que más anteriormente no ha habido planes. A lo que se ha aprobado el año pasado, porque así lo disponía la ley que creaba la CLAN, era la Política Nacional de Integridad y Anticorrupción. Pero la política es algo un poco etérea, o sea, algo de objetivos, de largo alcance, un poco lírico. Teníamos que traducirlo eso en un plan, porque el plan tiene acciones específicas. Por ejemplo, tiene 3 ejes. El eje de prevención, varios puntos para decirles uno. El tema, por ejemplo, de la incorporación del Ministerio de Educación para que produzca programas escolares anticorrupción. El eje de riesgos, por ejemplo, el tema de la necesidad de la declaración jurada de intereses. En el tema de sanción o castigo, por ejemplo, la incorporación del delito de financiamiento ilegal de campañas o de partidos políticos. Es decir, en los 3 ejes ya están esas medidas contempladas que hoy día han sido entregadas al señor presidente de la República para que el Consejo de Ministros lo estudie, lo apruebe y luego lo publique a través de un decreto supremo. De tal manera que si usted me habla de diferencias es que ahora son pasos mucho más concretos, un poco como que estamos aterrizando. ¿Por qué? Porque las acciones necesitan ser prácticas y, como lo ha dicho el presidente, tenemos que pasar a la acción y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero sabiendo qué es lo que vamos a hacer en un plazo de 3 años. Eso es lo que estamos haciendo y entregando esta tarde. Presidente. Gracias. El 2 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete se presentará ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza a este gabinete ministerial. Irá con una presentación del planteamiento de lo que esperamos lograr con los objetivos que nos hemos propuesto como gestión. Esperamos una discusión alturada sobre esta propuesta,
un debate de ideas, con quizás incluso propuestas para complementar y, de ser el caso, mejorar el plan que nosotros llevemos. Pero lo que esperamos es un ambiente de trabajo poniendo al Perú primero. Eso es lo que esperamos, que el Perú sea el referente en las intervenciones de todos los congresistas, tanto de respaldo a la propuesta que lleva el Premier, como también, de ser el caso, de aportes para nosotros recogerlos en este plan de trabajo, que es lo que requiere la aprobación del Congreso. En consecuencia, vamos, como son nuestras acciones, con optimismo, porque creemos que llevamos un plan concreto, detallado, para lograr una mejora en el nivel de vida de todos los peruanos. Última pregunta, a cargo de Iván Atilano Velázquez, de Perú 21. Buenas tardes. Presidente Vizcarra, en la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, el Congreso incluyó un punto para que los funcionarios de su organismo, su órgano de control interno, no sean designados ya por la Contraloría, sino por ellos mismos mediante la mesa directiva. Esta medida, bueno, ha sido bastante criticada y quería saber cuál es su opinión y si no considera que este es un punto como retroceso en la lucha contra la corrupción. Gracias. Yo quisiera, antes de dar mi opinión, que dé una aclaración, porque se ha hablado mucho de este tema, pero que sea el propio Contralor General de la República quien aclare ese concepto en particular, y yo después complementaré con una opinión. Por favor, señor Contralor. Sí, señor presidente, señor periodista. Efectivamente, tal como viene sucediendo hace más de 2 décadas, el Congreso, como primer poder del Estado, tiene autonomía. Efectivamente, nosotros planteamos una regla general, consideramos que era lo más conveniente. Sin embargo, se incluyó una exoneración específica con relación a ese tema, pero que no cambia la realidad actualmente vigente. La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría no exonera al Congreso del ámbito nacional de control. La Contraloría sigue trabajando, viendo una serie de denuncias que han llegado a nuestro despacho. De hecho, hemos convocado ya, hemos acreditado una serie de comisiones para ver el tema, por ejemplo, de la priorización de los proyectos, como lo estamos haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas y en todos los gobiernos regionales y en todos los ministerios hasta fines de este mes, de tal manera de que, si bien es cierto, en el uso de sus autonomías, el Congreso de la República, dada la normatividad vigente, designa a través de la mesa directiva a su propio jefe de oficina de control interno, eso no significa que esté fuera de la esfera del control que ejerce como ente rector del Sistema Nacional de Control la Contraloría General de la República. Gracias, presidente constitucional Martín Vizcarra. A lo que dijo el Contralor y a la pregunta del periodista, aprovecho. Primero quería decir que no va a ser, el 2 de mayo no va a ser como el combate 2 de mayo, creo que va a ser un buen ambiente, y eso que creo que es lo que va a empezar esta ronda de conversaciones con las bancadas. Y en relación a lo que ha hecho el Contralor, quiero volver a resaltar algo, lo que decía hace unos minutos. Es decir, lamento que, en lugar de resaltar la unidad del Ejecutivo y del Congreso en fortalecer a la lucha que hace el nuevo Contralor, con una visión muy moderna, con una visión muy técnica y con los pedidos que hizo de reforma, se vayan por algo que es no solamente anecdótico, porque ya lo ha declarado el Contralor. Lo interesante de esto que fue aprobado por unanimidad en la primera votación. Después vinieron las 2 observaciones que fueron estudiadas y la insistencia fue aprobada por unanimidad. Cuando dice el periodista, y con todo derecho lo dice, hay algunas críticas, bueno, si las críticas son los que han evaluado y han votado por unanimidad, que los veo en algunos medios, mejor hay que preguntarle por qué han votado y por qué ahora cuestionan. Pero creo que el tema es absolutamente claro. Esta norma de la elección del auditor viene desde el año 95. Me sorprende ver a algunos expresidentes criticando algo que han hecho ellos, como presidente del Congreso me refiero. Y no solamente viene el año 95, sino que hay acciones de control, incluso ahorita hay un informe de sanción a algunos funcionarios que estamos tramitando por el Contralor. Es decir, todo está exactamente dentro del marco del control, solamente quería aclarar eso. Señoras y señores, la rueda de preguntas y la 31ª sesión de la Congreso Luis Galarreta, resaltamos, poniendo fin a lo que ha significado esta reunión.
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la que ha señalado el jefe del Estado en torno a que se espera un ambiente de trabajo poniendo al Perú primero cuando el gabinete se presente este 2 de mayo ante el Parlamento Nacional pidiendo el voto de confianza. Vamos a Estudios Centrales.